Y ahora damos comienzo a nuestro programa Encuentro Histórico. De la mano de Patricia Ferrer y bajo la conducción de Richard del Pino, haremos un recorrido por la historia para dar una interpretación correcta a la palabra de Dios y sus personajes, y también para comprender aún mucho mejor las bases de nuestra fe. Póngase cómodo y sea usted también, durante los próximos 25 minutos, partícipe de este Encuentro Histórico. Hoy es martes y como todos los martes estamos aquí con Patricia Ferrer una vez más. Gracias Patricia por estar con nosotros una vez más este día. Vamos a intentar el estudio que trajiste hoy, lo estuvimos viendo fuera de micrófono y la verdad que es, aparte de ser muy interesante, hay mucho material, así que vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Te voy a dar ya una entrada directa para que tomes el micrófono y hagas con él lo que tú quieras. Solamente recordar lo que habíamos estado viendo la semana anterior. Tú habías estado hablando acerca de el tiempo de la destrucción de Jerusalén y del templo, y luego estuviste hablando acerca de la escuela que se formó en Yabnia. ¿Se dice así, Yabnia? Sí, bueno, claro, Yabné o okay. Jamnia. Okay, perdón. Son dos nombres. En Yabné. Fue eso lo que habíamos estado viendo la semana pasada y sé que hoy vas a partir de eso seguir con el estudio, ¿no es cierto? Sí, básicamente tenemos que ver cuál fue el destino de estas comunidades judío-cristianas, porque una vez que, ya te digo, se introduce la Birkat Haminin dentro de las 18 bendiciones, que, volvemos a repetir, eso está atestiguado en el Talmud, ¿no es cierto? Que eso lo ponen en el tiempo de Gamaliel II, ¿no es cierto? Que eso ya estaba ahí, fue más o menos el momento en que se empezó a recitar esta Birkat Haminin, para que de alguna manera pasara en que los disidentes, o mejor dicho, los que creían en Jesús, de alguna manera se autoexpulsaran, porque esa fue la intención. Habíamos dicho que entonces las comunidades en ese momento quedaban como expuestas entonces ahora a andar a la deriva, porque no tenían templo ya, no tenían tierra, porque ya estaba ocupada directamente por todo el ejército, y todos los colonos que ya estaban llegando a toda la tierra, que eran todos extranjeros. Incluso se agrava esta situación después de la revuelta de Bar Kokhba, que los emperadores ahí directamente prohíben a Adriano, que fue el que prohíbe a los judíos entrar en la ciudad de Jerusalén. Entonces, obviamente, ¿a dónde van? Hay pocas fuentes, no hay mucha información en el sentido de qué fue lo que realmente pasó con ellos. Lo que sí tenemos, las fuentes de los padres de la iglesia, que en este caso, como por ejemplo Justino Mártires I, que vamos a leer un trozo de su obra, que se llama Diálogo contra el judío Trifón, que es una obra apologética. Sí, bien conocida. Sí, y entonces esa es una de las fuentes que tenemos para poder ver la existencia de estos grupos de judíos que creían en Jesús, pero que no podían estar en la sinagoga debido a la Birkat Haminin, y además no podían estar en el templo, ya no había templo, no podían estar en la tierra, se vieron obligados a emigrar. Estamos hablando de los sobrevivientes. Sí. Habíamos estado hablando de que la mayor parte de la población de Jerusalén fue exterminada con el ejército, ¿no es cierto?, cuando entró y aplastó la revuelta. Tampoco se unieron estos grupos, porque según lo que cuentan, ya te digo, los padres, tanto Justino como también tenemos a Ireneo también, muchos, estos grupos no se unieron con las comunidades paulinas. O sea, paulinas se refiere a todas esas comunidades que en un primer momento las había fundado Pablo, pero que ya Pablo ya no estaba y ahora había otros líderes que habían tomado ya el control de esas comunidades. Y entonces son todos los primeros padres, que se les llama padres, pero en realidad eran episcopos, o sea, eran supervisores de las comunidades.
Ahora, su relación, acuérdate, tanto estas comunidades paulinas como la de los judíos cristianos, estos que se tienen que salir de la sinagoga, con respecto a las autoridades, es bien vulnerable la situación, porque ellos, acuérdate que no tenían permiso, no tenían permiso para reunirse. Entonces su situación era bien a la deriva. Pero lo importante que acá te muestran, según lo que dice Justino y también Ireneo, es que eran judíos que creían en Jesús y que seguían guardando la ley. Por eso es que ellos ya para esta época, o sea, la patrología te los presenta como herejes, ¿viste? ¿Por qué? Porque la cristiandad que se asienta más bien en las comunidades paulinas, que son las que los líderes son los que van a llevar adelante también entonces la cristiandad gentil, que es la que va a salir triunfante, entre comillas, en el sentido de que son ahí después donde se asienta la religión cristiana. Cuando comienza la etapa de los dogmas y las doctrinas de fe y todo, entonces todo lo que no iba conforme a lo que los padres decían, o la interpretación de ellos, era todo tomado como herejía. Y una de las primeras cosas que se toma como dogma o digamos creencia en estas comunidades de Pablo son que las dos, o sea, no iban juntas, la creencia en Jesús y guardar la ley, era como que eran una combinación que no era aceptada por las comunidades paulinas, porque ya tenés incluso Ignacio de Antioquía, que es uno de los padres bien tempranos, 110, ya él escribe en que ya la fe, creer en Jesús significaba ya no guardar la ley. Ahora, ya ves que entonces eso era solamente en las comunidades paulinas que existía eso, pero las otras comunidades que eran judío-cristianas no pensaban lo mismo, ni se aliaron así. Entonces, o sea, no se aliaron con ellos. Sí, claro. Entonces, vamos a ver, fíjate vos, Justino, en esta parte de su diálogo con Trifón, en el capítulo 47, él te dice, te demuestra de que él sabe ver dos tipos de judío-cristianos. Eran, más que nada, los tolerantes con respecto a la circuncisión, es decir, tolerantes en el sentido de que no con ellos, o sea, siempre queda claro que todos los judíos cristianos siguen practicando la circuncisión, y que y para ellos el judaísmo obviamente tiene que seguir circuncidándose. Lo que sí habíamos hablado en otros programas anteriores, que desde el concilio o sea, no concilios, la reunión esa que hubo con Pablo, Santiago, Pedro, se había llegado a una especie de acuerdo, que es lo que te dice Hechos 15, que no se les iba a obligar a los gentiles a circuncidarse. ¿Sí? Los judíos tenían que seguir con su vida judía, como en ningún momento se rompe con eso. Pero que, bueno, la línea de Pedro, de alguna manera, te mostraba como que, bueno, sí había sido... o sea, una aclaración que quiero hacer acá, una acotación, era que pareciera que hubiera una contradicción en las dos fuentes. Primero Pablo, o sea, que es incluso anterior en la carta de Pablo a los Gálatas, te dice bien claro y te lo nombra bien al responsable de la actitud intolerante, que es la de Santiago, ¿no es cierto? Que ahí te lo dice Jacob, pero en realidad el nombre de él era Jacob, no Santiago. Y él te dice bien claro ahí de que cuando vinieron de Jerusalén los de parte de Jacobo, eran los que, justamente el grupo en que te da a entender de que no aceptaban aparentemente ese acuerdo que habían llegado ellos en ese concilio o esa reunión que tuvieron en Jerusalén. Ellos seguían pensando de que sí había que circuncidar a los gentiles para que se pudieran salvar, a los cuales obviamente Pablo dice que nunca se
se sometió, digamos, a ellos. Siempre hubo esa discrepancia. Ahora, el libro de los Hechos te presenta, en los Hechos 15 te presenta a la reunión como en una especie de concordia. Quiere decir que si vos, como historiador, te pones a mirar los dos documentos, aparentemente hay una contradicción. Pablo dice una cosa y el autor de los Hechos, que es Lucas, es otra. Claro. Bueno, para eso puede haber muchas interpretaciones, no nos vamos a meter en eso. No, claro. Simplemente lo que saco a luz es que hay dos textos que parecen contradictorios y que, bueno, supuestamente a veces los historiadores pueden, hasta ahora lo han interpretado a veces como que, bueno, Lucas por ahí, de alguna manera, como es posterior, el libro de los Hechos se escribe después, obviamente, de la carta de Pablo, intenta de alguna manera minimizar las diferencias que había de actitud, digamos, si era uno mucho más tolerante, otro más intolerante. Es decir, puede pasar, o sea, es una cosa normal. Aparte, bueno, si te pones a ver, eso pasa en todas las cosas, como pasa acá con el Partido Republicano, con el tema de los inmigrantes, que siempre vas a ver una facción más tolerante a favor de la integración del inmigrante, y hay otra línea que no. O sea, absolutamente, si fuera por ello hay que expulsarlos a todos. Bueno, en todas las cosas pasa, o sea, es una cosa normal que no o sea, no hay que asustarse por eso, ni nadie está degradando a nadie, ni nadie está acá la intención no es ponerse a legitimar una actitud o la otra, o estar de alguna manera cuestionando la revelación, digamos, o la Biblia, digamos, o la revelación bíblica, de ninguna manera. O sea, simplemente tratar de ver los hechos como tal, como fueron, o sea, como tal. Entonces... También hay que entender, perdón, que la Biblia, si bien es inspirada y todo lo que nosotros sabemos de la parte espiritual también es histórica. Claro. Y los historiadores buscan historia. Exactamente. Así que hay que entenderlo acá así, no vamos, fríamente. Y tal cual. Listo, no hay no, acá no hay que buscar teología. Claro. O sea, si el que quiere buscar teología, bueno, va a tener que, buscar interpretaciones, pero acá no estamos haciendo teología con estos programas. Estamos directamente sacando a luz los problemas y los conflictos que había en estas comunidades. Exacto. Y tratar de entender a través de los diferentes escritos en el cual está incluida la Biblia, cuáles eran las fuentes verdaderas y cómo surgió lo que estamos haciendo nosotros, cómo surgió el cristianismo. Exactamente, claro. Y que bueno, ahí con más razón uno ve que ahora que básicamente el cristianismo se asienta cada vez más en los escritos de los padres. Claro. O sea, fueron los padres apostólicos los que le dieron forma después a lo que se llamó religión cristiana. Claro. Que de alguna manera, ya te digo, no descartaron estos otros grupos. Fíjate vos, incluso hay 3 evangelios que son de estos grupos, que son el evangelio de los hebreos, el evangelio de los ebionitas, después también están las homilíadas pseudo-clementinas, todas esas son fuentes que te dan lugar a que estos grupos estaban existiendo. Claro. Incluso, bueno, ya te digo, Trifón, justamente, o sea, Justino, quiero decir, vamos al punto de leer lo que dice en su diálogo contra Trifón, ¿no es cierto? Y él nos habla de los ebionitas, aunque él no te nombra que son ebionitas, que el nombre ese significa que eran los pobres, porque ebionín viene de los pobres. Fíjate, es un poco largo lo que voy a leer, pero era para que los oyentes también puedan tener una idea de lo que pasaba o de lo que Justino, mártir, quiere contarnos a través de esta fuente. Se llama, ya te digo, bueno, Diálogo contra Trifón, es un escrito apologético de su postura y en contra de todos los que sea judaizante. Y dice, y Trifón a su vez, o sea, el Trifón, quiero decir, es un personaje imaginario que él se imagina, y entonces él se imagina que está dialogando con él. Eso era muy común, entre otras cosas, digamos, un recurso, digamos, de gramática en ese momento. Y dice, y si uno me preguntó, o sea, supuestamente este Trifón, este imaginario le pregunta a él, dice, y si uno quiere guardar la ley mosaica, a sabiendas de ser cierto lo que tú dices, si bien claro está reconociendo que Jesús es el Mesías, creyéndole y obedeciéndole, ¿ese se salvará? Entonces yo, dice, o sea, Justino le contesta, según a mí me parece, oh Trifón, le respondí, afirmo que ese tal se salvará,
a condición de que no pretenda que los demás hombres, quiero decir, los que procedemos de las naciones, estén circuncidados del error por Jesucristo, hayan a todo trance de guardar lo que Él guarda, afirmando que de no guardarlo no pueden salvarse, que eso es lo que tú hiciste al comienzo de nuestro razonamiento, afirmando que yo no me salvaría si no observaba vuestra ley. O sea, es como que Justino le refuta a este otro judío cristiano que le está diciendo que si no se circuncida no podía salvarse. Y entonces él le dice, ¿y por qué pues dijiste? Me replicó, según a mí me parece, sino porque hay quienes dicen que los tales no se salvarán. Los hay, Trifón, le respondí yo, y hay quienes no se atreven a dirigir la palabra ni ofrecer su hogar a los tales, pero yo no convengo con ellos que, si por flaqueza de su inteligencia quieren aún ahora guardar todo lo que les es posible de la ley de Moisés, aquello que sabemos fue ordenado por la dureza del corazón del pueblo, como juntamente con eso esperen en Cristo y quieren guardar lo que eterna y naturalmente es justo y piadoso y se decidan a convivir con los cristianos y creyentes y no intenten, como dije, persuadir a los demás a circuncidarse como ellos, a guardar los sábados y demás prescripciones de la ley. Estoy con los que afirman que se les debe recibir y tener con ellos comunión en todo, como hombres de nuestro mismo sentir y hermanos de la fe. Aquellos, en cambio, oh Trifón, proseguí, dice, de vuestra raza, que quieren creer en Cristo, pero que pretenden obligar a todo trance a los que han creído en Él de todas las naciones a vivir conforme a la ley de Moisés, o que no se decidan a convivir con esto, a esos digo, tampoco yo los acepto como cristianos. Eso ya decía Justino Mártir en este diálogo, ¿no es cierto? Está en la parte de diálogo, capítulo 47, 1-3. Entonces, lo que podemos ver acá... ¿Eso fue, perdón, el siglo II? Sí, 130 más o menos, para ubicarnos en la época. Acá Justino reconoce entonces la existencia de judíos circuncidados que profesan la fe en Cristo, pero que distingue entre ellos dos actitudes. Está el tolerante, que observa la ley, pero no pretende imponerla a los cristianos gentiles, y el intolerante, que insiste que la circuncisión de los gentiles que se adhieren, ¿no es cierto?, al Mesías. Después, Ireneo, también, acá tenemos otra fuente. Otro trozo de su obra que se llama Adversus Airesis, o sea, contra las herejías. Dice, los llamados ebionitas admiten ciertamente que el mundo ha sido creado por el verdadero Dios, pero en lo concerniente al Señor profesan las mismas doctrinas que Cerinto y utilizan únicamente el Evangelio según Mateo y rechazan al apóstol Pablo, acusándolo de apostatar de la ley. Se aplican con gran minuciosidad a exponer las profecías, se circuncidan y perseveran en las costumbres propias en la ley y en el modo de vida judío, hasta el punto de venerar a Jerusalén, puesto la que consideran casa de Dios. Eso está en Adversus Airesis 1.26, del 2 al 3. Y acá se nombra este Cerinto, que acá te explican los historiadores que este Cerinto, según Ireneo, no creía que Jesús había nacido de una virgen. El problema también con esto, no solamente, o sea, acá tenemos estos grupos, como para sintetizar, que guardaban la ley, que llamado los ebionitas, también están los elcasaítas, también, que según otra fuente cristiana, que es Hipólito, también nos llega la información a través de todos estos líderes cristianos, porque después no hay otra fuente. También en su obra Refutatio 9, 14.1 dice, el CAI propone un género de vida según la ley, insistiendo en que los fieles están obligados a hacerse circuncidar y a vivir según la ley. Cristo fue un hombre como los demás. O sea, acá tenemos el tema de que no aceptan tampoco la divinidad de Jesús, estos grupos. Entonces, no es la primera vez. Dice que ahora nació de una virgen. Este hecho se produjo ya en el pasado, pues ha nacido y nace diversas veces, según lo que, o sea, Hipólito te cuenta de que lo que creían esos, los elcasaítas, que eran los seguidores de un tal Elcai, ¿no es cierto? En tiempo de Trajano, estamos hablando, bueno, del emperador Trajano 115, perdón, más o menos, porque Trajano fue anterior que Adriano. Así que, claro, acá nos vamos a encontrar con que los padres después de la iglesia cristiana
ellos te van a hablar de estos grupos, de la existencia de estos grupos como herejes, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué? Porque guardaban la ley. O sea, fíjate vos, creían en Cristo, creían en Jesús y guardaban la ley. O sea, eran judíos, cristianos, y que Justino entonces te va a hablar y te muestra de que había dos actitudes, claro, según estas fuentes, que eran algunos más tolerantes en cuanto a aceptar de que los gentiles no se circuncidaban, y estaba esta otra línea de que seguía persistiendo en que se tenían que circuncidar para salvarse. Eso quiere decir que evidentemente después de esa reunión famosa que está nombrada ahí en Hechos 15, que sí llegaron a un acuerdo supuestamente Pablo, Pedro y Santiago, no quiere decir que los seguidores, o sea, los grupos que siguieron después de eso, se estuvieran todos de acuerdo. Claro, evidentemente claro. No estaban de acuerdo, y algunos seguían perseverando en una actitud bastante, ya te digo, intolerante en cuanto a los gentiles. Claro, claro. Entonces, acá tenemos una situación bastante complicada ya. Porque, y delicada. Sí. Sí, claro, porque ahora vamos a ver que esto, mientras estaba todo el templo y mientras estaban todos juntos y todo eso, no había problema, claro, porque más o menos pasaba todo escondido, o sea, no, pero acá vemos que ahora ya cambió la situación. Por eso te dije, después de la destrucción del templo empiezan a verse grandes cambios en todas estas comunidades, claro, porque los judíos de la sinagoga los habían expulsado. Después con los cristianos, digamos, gentiles, de la línea de Pablo y las comunidades paulinas, ellos no iban, ¿no es cierto? Porque ya ves que acá estas mismas fuentes te están diciendo que lo acusaban a Pablo, claro, claro, de que por culpa de él estaban apostatando de la ley. O sea, claro, con Pablo siempre tuvieron problemas, y ya el mismo Pablo te va diciendo que con ellos siempre tuvo problemas. Claro. Y también, a su vez, los cristianos, a medida que se hacen los líderes cada vez más fuertes y la institución comienza a tener una identidad propia, los tratan a ellos como herejes por andar, por hacerse circuncidar o seguir con el cumplimiento de la ley, lo claro, cual no es cierto, porque o sea, Hans Kuhn justamente se pregunta en su obra. No, es justamente todo lo contrario, en el sentido de que justamente estas comunidades que siguen creyendo en Jesús y siguen guardando la ley son las que más cerca están de aquella primera comunidad, claro, de discípulos, claro, de Jesús. Nada más que después la teología cristiana, los padres de la iglesia invierten la situación y los hacen ver como herejes, claro, claro, y con el tiempo vemos que después se fueron perdiendo porque no dejaron textos. Yo ya te digo, hay algunos, están esos, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de los Ebionitas, las homilíadas pseudoclementinas, ahí son escritos que pueden haber sido escritos por ellos, pero que también a su vez, por vivir en toda la zona del Éufrates, del Tigris, todos esos escritos prácticamente no pudieron perdurar con el tiempo. Claro, claro. No es el caso de Qumran o los evangelios gnósticos que se escribieron en Egipto, sí, que se encontraron ahora, en Nag Hammadi. Son montones de evangelios gnósticos, pero que pasaron ya 2000 años, pero por el clima seco, claro, pudieron ser conservados. En cambio, estos otros escritos de estos grupos, pero a lo que a nosotros nos interesa saber acá es que, para terminar el tema hoy, es que no sabemos de la existencia de estos judíos cristianos que tuvieron que salir de la sinagoga, no se unieron con las comunidades de Pablo y que siguieron, digamos, por ahí un camino propio, y que con el tiempo se fueron después claro, quedando de una manera muy débil, o sea, prácticamente no fueron desapareciendo, pero de todas maneras hasta el siglo VI todavía hay existencia, claro, o sea, hay testimonios de su existencia. Claro. Vos siempre me haces una pregunta antes de empezar. Bueno, no siempre, a veces. A veces. Y me decís, ¿te gusta esto? Y vos sabés que yo estaba pensando en la semana y ahora me viene a la cabeza la respuesta, que por supuesto me gusta. Pero te voy a decir por qué me gusta. Porque me di cuenta de que nosotros, todos, te estoy incluyendo a ti, a mí y a los que nos escuchan,
somos la consecuencia de decisiones que otros han tomado en la historia. Exacto. Y nuestra fe pasa por lo mismo. ¿Y por qué me gusta esto? Porque esto desenmascara, nos hace frenar y pensar por un momento y decir, como se diría en Argentina, la flauta. Entonces las cosas no son como me las contaron. Claro. O no soy como la estoy viviendo. ¿Y no será que estaré siendo fiel por mi fe en aquel que vino a dar su vida por mí? ¿No será que estoy siendo fiel a un error? Sí, es una pregunta existencial bien importante. Entonces por eso es que quería compartir esto con vos y con nuestros amigos. Es momento, este es tiempo. Yo estoy seguro que este es un tiempo de frenarnos y decir, ok, ¿dónde estoy parado? Claro. Con esta idea, con este interrogante y con todo lo que nos has enseñado, nos despedimos hasta el martes que viene para poder seguir adelante con esto que es tan lindo y tan interesante y que desenmascara, como dije recién, y nos trae a reflexionar a medida que vamos aprendiendo cada vez un poco más. Gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos el próximo martes a esta misma hora para seguir siendo partícipes de este encuentro histórico. Este material también está a su disposición en CDs. Si usted desea obtener más información, por favor escríbanos a info@olivonatural.org y gustosamente se lo haremos llegar. Encuentro Histórico es una producción exclusiva de Ministerios Olivo Natural.